En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día vamos a meditar Lucas 10, del 27 al 38. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, le replicó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Te damos gracias, Señor, por tus palabras de vida, de sabiduría. Gracias por el inicio de esta semana, porque nos alientas a continuar el camino con la fuerza de tu Espíritu, porque nos amas, nos bendices, nos cubres con la sombra de tu misericordia y a la vez, como el barro en manos del alfarero, nos vuelves a modelar, nos diseñas una y otra vez para que seamos como tú. En tus manos ponemos, Señor, toda la semana nuestra oración personal, el contagio comunitario, nuestro vivir cotidiano en medio de nuestra familia, amigos, compañeros, cada persona que se acerca a nosotros. También dejamos en tus manos nuestras debilidades, preocupaciones. Ayúdanos a seguir viviendo tras las huellas de tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este recorrido lucano, San Lucas, como buen narrador de aquella historia de Jesús, una historia salvífica, San Lucas que nos va conduciendo a la didaje, que es la enseñanza de los apóstoles, al mensaje crucial del Evangelio: Dios salva. Emmanuel,
Dios redime. Y ese nombre se posa sobre cada uno de nosotros, diciéndonos a modo personal, vengo para salvarte, para redimirte, que significa comprarte de nuevo, con mi sangre, con mi vida, con mi entrega, porque eres precioso, preciosa a mis ojos, y yo te amo, nos dice el Señor. Eres el destinatario principal, importante de esta predicación y de cada texto bíblico, porque Dios quiso revelar todo y solo aquello que pudiera otorgarnos salvación. Sentirnos hoy, sentirnos durante la semana redimidas, salvados, colocados en lo alto para que pues las batallas, las tentaciones no nos desechen, no nos derrumben. En Dios estamos, existimos y somos. Por eso al orar, no solamente entramos en contacto con Dios, sino que Él nos adentra a su propio corazón, que opera como un escudo, como una armadura. Y por eso nos dice, no tengas miedo. Pero a la vez nos pide docilidad, nos pide escucha, nos pide obediencia, para que así su palabra sea eficaz en nosotros y a través nuestro, pues también eficaz en muchos. Llegamos hoy a la parábola del buen samaritano. Un doctor de la ley viene a Jesús para ponerlo a prueba. Ya a partir de este concepto se nos muestra que los doctores, los fariseos, los sapientes de la ley, pues se habían quedado en eso, en la letra, pero les faltaba el espíritu, la docilidad, la apertura, para que Jesús les fuera mostrando otro camino. Este doctor de la ley se acerca con una pregunta. Maestro, irónicamente le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para adquirir la vida eterna, para lograr la eternidad? Jesús responde con otra pregunta, pues tú lo sabes. ¿Qué lees? ¿Qué está escrito? Viene el maestro de la ley para mostrar toda su sapiencia y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás al prójimo como a ti mismo. El libro del Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 6. Amarás al Señor tu Dios con todo. Así que Jesús le dice, excelente respuesta, haz eso y vivirás. Jesús ya se iba, porque a buen entendedor pocas palabras, hazlo y vivirás. También Jesús responde por ese antecedente de los fariseos y maestros de la ley, de mucho decir, pero mucho tergiversar y pasar por encima de la ley. Lo sabemos, ¿no? Pues que decían del amor a la viuda, el amor al pobre, y eran ellos los primeros que se valían de los pobres y las viudas para su propio beneficio. La respuesta de Jesús es contundente, es corta, haz eso y vivirás. Pues no cayó en la trampa, ¿no? Así que el doctor y maestro de la ley dice, bueno, tengo que justificar mi pregunta. Sí, maestro, espera, pero ¿y quién es mi prójimo? Así que Jesús aprovecha esta segunda pregunta para ampliar, ahora sí, su catequesis, su enseñanza y dejar muy en claro que la tarea es amar, que la tarea no es tanto aprender de Dios, saber cosas. Si el mundo
eh, funcionara por lo que sabemos de Dios, ¿verdad? Uy, pues a lo mejor sería muy distinto, pero no es por lo que sé, sino por lo que vivo. Ya aquí San Lucas nos está dando un tip, una clave importantísima en la vida cristiana. No es el mucho saber, el mucho hablar, no son las grandes tareas apostólicas. Uy, mira esa comunidad, cuánto hace. Mira aquella persona, cuánto habla, cómo dice. No, no, no. Ahora aquí el Evangelio nos va a decir que la tarea es, mira cómo vive. Y ese termómetro ya nos asusta un poco, ¿verdad? Porque pues todos sabemos que hablar, hablamos, pero vivir, vivimos poco. Ahí es, en el campo de la vida, donde se va evidenciando hasta qué punto soy dócil a Dios. Y eso nos pone a temblar un poquito, con temor y temblor, porque entonces el Señor me dice, muéstrame tu vida, cómo vives, cómo está tu corazón, hasta dónde eres capaz de hacer locuras por mí, de dar testimonio de mí. La vida, la vida es el campo, la vida es, digámoslo así, la credencial. En una ocasión, unos cuantos años atrás, en la comunidad hacemos prácticas con las chicas vocacionales, le llamamos Ven y Verás. De hecho, ahora próximamente va a haber uno en Guadalajara. Ven y verás para las chicas que tienen inquietud vocacional y quieren ver cómo viven las misioneras, de qué es eso de seguir a Cristo y consagrarme. Entonces juntamos un grupo como de 32 muchachas de prepa allí en Guadalajara, en Medrano, y dos misioneras y una servidora, vivíamos con ellas, ¿no? Por 3 meses. Pues fuera agotador, agotador, porque ustedes se podrán imaginar 32 chicas, ¿no? Con los ojos abiertos desde las 5 de la mañana hasta las tantas de la noche, viendo cómo vives. A ver, esta misionera, esto, pues esa presión de tener cada minuto una pregunta. ¿Y por qué esto? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Y bueno, ese ven y verás era efectivo, de ahí salían varias que decían, pues yo sí que, yo quiero medírmele a ese plan de seguir a Jesús. Y otras decían, no, 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 esto no es para mí, y pues ya se iban a su casa, ¿no? Pero la vida es lo que atrae, la vida es lo que convence. Y por eso este maestro de la ley quiso justificarse y decir, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, ahora Jesús viene a explicarle con una parábola, la parábola del buen samaritano, un relato que va a reflejar la vida cotidiana, algo asequible, algo fácil de entender, de digerir. Pues vamos con el relato del buen samaritano. En primer lugar, decir que es una historia ficticia, pero que a la vez cuestiona al oyente, le obliga a sacar conclusiones. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, dejándolo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus propias ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. El personaje principal es un hombre, dice acá, un hombre, no tiene nombre concreto. Iba por el camino de Jerusalén, Jerusalén que es el centro
religioso más importante, donde está el templo, donde están los hombres buenos, ¿no? Los que se dedican a la adoración de Dios. Pero ese hombre es víctima de un asalto y le roban todo. Queda privado de cualquier signo para ser reconocido. No tiene pertenencias, no tiene ropa, no tiene bastón, queda sin nada. Así que la parábola nos muestra una situación urgente y además estamos en medio del camino, lejos del pueblo, lejos de cualquier, pues, del bullicio de la gente, más desprovisto todavía. Esa es la situación. Ahí está el personaje principal. Así pinta Jesús el cuadro y nos pone como que ahí hace falta una mano, o sea, este pobre hombre moribundo, o sea, inmediatamente nos hace ver, pues, quién podrá salvarlo, ¿no? ¿Quién llegará ahí? Y viene la réplica de Jesús. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote. Podríamos decir, ya se solucionó el problema. Si viene un sacerdote, un hombre bondadoso, un hombre de Dios, pues hay una gran expectativa, ¿no? Porque ese le va a prestar su auxilio, pero tiene inmediatamente la frustración. Dice acá que ese sacerdote lo vio y dio un rodeo y siguió. Lo evitó. Se fue así por la tangente y siguió. Es bueno, se frustra toda expectativa y allí el lector queda sorprendido. ¿Cómo es posible? Si este sacerdote a ese le tocaba, pero el verbo es contundente, se dio el giro, se da la media vuelta. ¿De qué te habla eso? Una evasión, una indiferencia, pero ya te viene un problema, pero ¿cómo es que un hombre de Dios actúa así? Bueno, ahí ya va la parábola, ¿no? Como juntando detalles. Sigue Jesús diciendo, por casualidad, bueno, vio también el sacerdote, lo vio, lo mismo hizo en el versículo 32, un levita. Bueno, el levita es aquel del mundo del culto. Ay, esto es fuerte, ¿no? El culto a Dios. El levita es el que está para auxiliar al sacerdote en lo referente al culto. Otra vez la expectativa. Bueno, ahora pero dice, lo mismo hizo. Llegó al lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Tampoco hizo algo. Se pasan 2 ocasiones sin más, de 2 hombres que pertenecen al culto a Dios, que saben todo acerca de la ley. Y así Lucas describe esa forma de aproximación. Esto es importante. ¿Cómo se aproximan estos dos? Y aquí ya nos viene dando una puntadita, una patadita. ¿Cómo nos aproximamos nosotros? ¿Cómo nos acercamos a la realidad de los otros? Es que el samaritano no tiene nombre porque podría ser cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros compañeros o de la gente que se nos cruza o de la comunidad. El punto es cómo se aproximaron estos dos, qué tan cercanos fueron, cómo se implicaron en esa suerte, ¿no?, tan tremenda de este hombre, además moribundo. Es que si al menos tuviera, no, pero aquí es como alguien que realmente está desfigurado, apaleado, molido, y no me va a despertar ningún tipo
de sentimiento? ¿No va a prender en mí una chispa de compasión? Pero es que mira cómo está, porque dijo aquí Jesús, lo vieron, sí lo vieron, porque no, a lo mejor no lo vieron, pero es que sí, y tanto lo vieron y tanto checaron la situación que dijeron, no, yo mejor me doy un rodeo. Pero mira la desconexión, vienes del culto a Dios y ahora que tienes a tu prójimo necesitado, das el rodeo. ¿Qué pasa aquí? Hay una desconexión entre Dios y el hermano. Este sacerdote, este levita, quedaron satisfechos de encender allá su vela de culto a Dios, sacrificar el toro, el pichón, quedar bien con la gente, pero olvidaron que el verdadero culto a Dios está en el amor. Esta parábola dice mucho, ¿no? Cada uno de ellos hizo un giro. ¿Qué significa para ti ese giro? ¿Qué puede significar? Y cada cual siguió su camino. Podríamos entonces entrever que el culto de estos dos era una incoherencia. Bueno, entonces ese dar la vuelta señala la distancia entre ese hombre herido y los sacerdotes de Dios. Hay una distancia. ¿Qué distancia tengo yo respecto de los demás? ¿Cómo estoy cerca, estoy distante? ¿Cómo me acerco? Hay muchas formas de acercarse, con una mirada, eh, con un estrechar la mano, con una llamada, con una ayuda. Bueno, pero aquí, felizmente, gracias al relato, aparece un personaje totalmente opuesto a lo que la ley de Dios pudiera decir, el samaritano. ¿Eh? Y Jesús da detalles acerca de este samaritano. Un samaritano también pasó por aquel camino. El camino es el mismo, pero son tres los que lo atraviesan, lo recorren de manera distinta. Dice que el samaritano también lo vio, pero este se compadeció de él. Ya no hay un giro, ya no hay una distancia, ya no hay una evasión, hay una implicación con una actitud, con un verbo, compadecerse. Dicen los biblistas que en el texto tradicional de Lucas, el verbo es el mismo que aparece en Lucas 15, cuando el padre ve al hijo. Además utiliza el ver y el compadecerse. Y es el mismo verbo que utiliza Lucas cuando narra la resurrección del hijo de Naín. Jesús se compadece de la viuda y resucita a su hijo. La compasión. Entonces, lo ve, se compadece, se acerca, cura sus heridas con aceite y vino, que era la medicina de la época, y va realizando cuántas acciones. Vamos a ver todo lo que hace el samaritano. Lo vio, aquí está una, se compadeció, dos, se acercó, tres, cura, cuatro, venda, cinco, monta sobre su animal, seis, lo conduce, siete, y se encargó de cuidarlo. Ahí están.
lo conduce y se encargó. 7, 8 actitudes, 7 acciones por parte del samaritano. 7, lo perfecto, lo que conviene a Dios, lo que pertenece a Dios. Él se ocupó de la curación del herido. Sanar ayudó a que se recuperara. Miren cuántas cosas bonitas aquí. Nuestra misión es sanar. Y es que primero Jesús nos sana a nosotros. Y ya cuando estamos sanos, ahora tú vamos a sanar a los demás. Sanar es ayudar a que el otro se reintegre, se recupere. Bueno, entonces la propuesta a través del samaritano es, ¿repetirías tú estas mismas acciones del samaritano? El samaritano cedió lo suyo. Es que se baja de su cabalgadura y monta allí al samaritano. Perdón, al herido. No tiene reparo de que con la sangre, ¿no? Pues manche sus pertenencias. No ve el reloj y dice, pero es que ya, no, se desvió del camino. Iba a ese albergue y ruega y pide que cuiden de él. Este también es muy significativo, cuidar, el cuidado de unos con otros. El Papa Francisco nos dice, cuídate a ti mismo, cuida tu salud, cuida la salud de los demás, el cuidado entre nosotros. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando ese duelo? Oye, espiritualmente quieres, estás pidiendo algo, ¿cómo cuidarnos? Cuidar personalmente de él. Y luego, como si fuera poco, pagar con 2 denarios. Se hace responsable. Los 2 denarios eran un dinero suficiente para pagar el albergue al menos durante 2 semanas. O sea, fue magnánime, o sea, fue, ¿cómo se llama esto? Cuando generoso, dávido, ¿no? No le dio una chichigua así, bueno, por mañana y pasado, le da para 2 semanas, pero ¿qué es esto, no? Pero ¿qué es este samaritano que sabe tanto de amor si no conoce la ley judía? ¿Qué es esto? Es que Lucas, recordemos que Lucas quiere intencionadamente mencionar que aún los paganos, a esos Dios también quiere llegar. Este samaritano era enemigo de los judíos. Y mira cómo rompe moldes y va más allá. Jesús cuenta la parábola no desde el punto de vista del samaritano, sino desde la mirada del herido. Todo sucede en torno al herido. Y el herido es el que está allí y el que saca lo que hay en el fondo de los corazones. Eso es, sin hablar, sin decir. Dios una vez nos dijo, ¿no? Todo ocurre a partir de él. Entonces, el hombre caído en el camino no tiene identidad, es simplemente un miembro de la humanidad. Y eso para que nos identifiquemos. Al leer esta parábola, podemos tomar diversos personajes. Podemos ser ese caído. Podemos sentirnos así. ¿Cuántas veces la vida me golpea, me deja medio moribundo y viene aquel samaritano? ¿Quién es Jesús? Jesús es el buen pastor, el buen samaritano, que se acerca, que te ve, que cura tus heridas, que te recoge, que se compromete, que no da 2 denarios, sino su propia sangre, y que no te alberga por 2 semanas,
sino para siempre. Entonces tú y yo tenemos un buen samaritano que nos levantó del camino y que lo hará cada vez que el orgullo, que el pecado nos dé una tunda que nos deje tendidos y medio muertos. Ahí viene el buen samaritano por ti. Pero también podemos identificarnos tal vez con el sacerdote, con el levita, que vemos pero no hacemos, que vemos pero no nos comprometemos, que vemos pero damos una limosna y adiós, que damos el giro. O tal vez nos podemos identificar con ese samaritano que hemos puesto allí nuestra piel por la salud de un ser querido, por ayudar a un amigo, y hemos ayudado a que sane, a que cure sus heridas con el vino, con el aceite de nuestra compasión, de nuestra solidaridad. ¿Cómo termina el Evangelio? Con la pregunta de Jesús: ¿quién crees tú de estos tres que fue prójimo? Ah, pues el otro le dijo: el que se compadeció. Así que Jesús ya no tiene más enseñanza que dar. Le dice: bien, haz eso y vivirás. Tú me preguntabas qué tienes que hacer para heredar la vida eterna. Ahora tú mismo te has respondido. Sé compasivo, sé prójimo, prójimo próximo, cercano, misericordioso. O sea, tu tarea es amar. De esa forma, Jesús nos va marcando el camino y nos dice: hazlo, vive, y verás cómo la alegría viene a ti, cómo la esperanza vuelve y cómo le vas también abriendo camino a otros. Ser como ese buen samaritano y dejarnos interpelar por los que están a mitad de camino, heridos, necesitados. Vamos a orar esta hermosa parábola. Lucas 10, del 25 al 37, dejando que el Espíritu Santo pues nos vaya conduciendo hacia esa tarea de amar al estilo de Jesús, nuestro buen samaritano.